Esta semana en Aula de Derecho vamos a hablar precisamente con don Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE en España, y vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Aula de Derecho. En esta ocasión, bueno, pues no vamos a contar con nuestro colaborador ya y experto, doctor en Derecho, don Emilio Bosch. Bueno, pues no puede estar con nosotros en el programa, pero nosotros tenemos que continuar y decirle, bueno, de aquí le mandamos un besote muy fuerte, que estará en los siguientes. Vamos, como bien les comentaba al principio del programa, ya le hemos anunciado que en esta ocasión Aula de Derecho va a hablar un poco sobre la libertad de expresión. ¿Qué es? ¿Qué límite tiene? Y bueno, sobre todo para aquellos alumnos de Derecho, tanto de la UNED como de la Universidad de Granada, que tengan, bueno, pues también una idea un poco global de lo que significa, ¿no?, la libertad de expresión. Decirles que para ello vamos a contar, nos pusimos en contacto con la FAPE, con la Federación de la Española de Prensa, es una asociación de periodistas de España, y la verdad es que gentilmente, bueno, pues ellos se encuentran hoy en el programa con nosotros. La entrevista, lógicamente, la vamos a hacer por Skype, porque bueno, nos vamos a trasladar fuera de nuestro territorio de Melilla, ¿no? Y vamos a darle, bueno, pues las buenas al vicepresidente de la FAPE en España, don Aurelio Martín. Ante todo, agradecerle el que esté con nosotros aquí en nuestro programa. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Saludos a Melilla. Muy bien. Por esta voz tan débil. Bueno, no se preocupe usted, que nosotros ahora modulamos esa voz y se va a escuchar estupendamente. Don Aurelio, bueno, pues ante todo comentar que según los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, establece que toda persona, lo voy a leer textualmente para no equivocarme, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. La verdad es que un párrafo pues bastante completo, ¿no?, y sobre todo muy condensado, ¿no?, lo que es realmente la libertad de expresión. Don Aurelio, ¿qué es la libertad de expresión para usted? Bueno, pues en España la libertad de expresión es un derecho constitucional fijado en el artículo 20. Estamos entonces podíamos trasladar ese artículo que nos han leído también a España, aunque con matizaciones, una muy especial. Y es el derecho a emitir la información veraz. Es importante. Don Aurelio, ¿por qué es tan importante la libertad de expresión? Muchas veces, bueno, hay ocasiones en las que mucha gente dice, hay que expresarse, pero bueno, hay que tener cuidado, hay que expresarse, pero ¿hasta qué límite, qué tal? ¿Por qué es tan importante la libertad de expresión? Bueno, aquí hay unos límites también muy concretos en este artículo constitucional, como es la
protección a la juventud, como son el derecho al honor, a la intimidad y a otra serie de cuestiones. Con lo cual, no es una línea abierta, no que tiene estos matices. Don Aurelio, pero hay gente que a lo mejor se puede preguntar hasta qué límite uno se puede considerar libertad de expresión y considerarla a lo mejor que atenta, ¿no?, contra el honor u otro aspecto. Efectivamente, digamos que el límite está también en los derechos de otras personas, que acabamos de nombrar. ¿Es difícil, don Aurelio, saber o buscar ese límite para no pasarse? Es decir, un medio de comunicación, cuando tiene que dar una noticia, cuando tiene que informar, cuando tiene que dar una opinión, un periodista o un compañero en algún medio, es un poco complicado, es decir, el saber, ¿no?, hasta aquí puedo decir, hasta aquí me puedo pasar. ¿Cómo es un poco el mismo? Mire, si es verdad, hay que ir hacia adelante. Siempre. Siempre que sea verdad, con fuentes, que esté comprobado. Eso es fundamental. Pero algunas veces es complicado, ¿no? No es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Por eso, para los periodistas, la Constitución también prevé desarrollar la ley del secreto profesional, la que estamos en este momento. Y también ha desarrollado la ley de cláusula. Don Aurelio, en el mundo en el cual vivimos, me imagino que todo cambia, la forma de escribir, la forma de expresarse, no es lo mismo, ¿no? Hace 20, 40 o 50 años ahora, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado un poco esa libertad de expresión a lo largo de todos estos años? Bueno, yo creo que hay un paso fundamental y es la aprobación de la Constitución de 1978. Antes no había libertad de prensa. Antes no había libertad. Teníamos el franquismo. Y no existe. Así no, la Constitución fue fundamental. Claro, a raíz en España realmente se decretó, ¿no?, la libertad de expresión a raíz ya de la Constitución, ¿no?, española. Algo más importante. Se votó ojo, no es un decreto. Claro. Es un marco que no hay otro más alto jurídica. Claro. Hay otro marco. Y eso, lógicamente, pues propició realmente que ya los medios de comunicación sean capaces, ¿no?, de dar las noticias con más veracidad y expresar opiniones realmente, lógico, dentro de hasta ese límite, ¿no?, que hemos hablado anteriormente, sin ningún tipo de problema y de pensar que no puedo decir esto porque luego puedo tener consecuencias, ¿no? Es decir, que fue un paso... Exactamente, ha sido el paso definitivo. Don Aurelio, de un tiempo a esta parte, en todo el territorio nacional se empezaron a unir, ¿no?, los medios de comunicación, los periodistas realmente, para crear asociaciones de la prensa, para estar más unidos, para luchar un poco con ciertas injusticias, ¿no?, a lo mejor que se puede ver. Y luego, pues se creó lo que es la FAPE, ¿no? Si le parece a usted bien, ¿nos podría explicar un poco cómo, por qué motivo, por qué se creó la federación para aquellas personas que a lo mejor no conozcan un poco este mundo, ¿no?, de los medios? Bueno, partimos de 100 años. Madre mía. Es una organización profesional que defiende los derechos de libertad de prensa.
derecho a la información, la profesión en sí. En definitiva, algo que parece tan sencillo y que no lo es, porque es frágil, que defiende el periodismo. Por encima de eso, no hay otra cuestión, nada más que de lo que estamos hablando, que es libertad de prensa. Don Aurelio, es muy... Sí, siga, perdón. Cosa que en este momento estamos sufriendo, porque hay constantes ataques, acorralamientos a periodistas, persecuciones, asesinatos en el mundo. Estamos viendo horribles asesinatos a periodistas. Todavía existe esto. Y hay que seguir luchando por el periodismo. Sí que es cierto, porque mi pregunta siguiente era un poco eso, ¿no? Desgraciadamente, ¿en qué situación nos encontramos los empleados, ¿no? Los periodistas en sí, ante esas situaciones? Desgraciadamente, todavía queda mucho por hacer, don Aurelio. Pues estamos en la lucha diaria. Además, necesitamos un trabajo digno, con unas condiciones dignas para ejercer el periodismo y evitar la presión externas. Sí, porque don Aurelio, el periodismo mueve montañas también, ¿verdad? Sí, pero bueno, vamos a estar muy vigilantes. Para eso somos una ¿Cómo podemos un poco diferenciar o qué diferencia no hay entre la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Existe diferencia? Yo no lo diferencio. Derecho a la información es un derecho y el derecho a la libertad también está contemplado en ambas partes. Yo no lo diferenciaría. ¿Y por qué usted cree que se suele poner poco límite a la libertad de expresión? Pues mire, porque hay gente que no quiere que se diga lo que quiere la gente. Sí, hay gente que prefiere mantenerse oculto en sus actos, que no se informa. Y esto es una lucha diaria. Llegará un momento, don Aurelio, que podamos decir, lo hemos conseguido. Uy, es difícil. Es el ratón y el gato. Es difícil. Pero, insisto, los periodistas queremos, con un aval importantísimo, la Constitución. Sí que es cierto, porque antes, bueno, yo por lo que he podido escuchar y en documentales, en personas más mayor que me contaban, que antes había lo que es realmente alrededor en el mundo, ¿no? Lo que es tanto la población civil, la población militar, tanto la política, ¿no? De aquellas personas, miembros que trabajaban en ello y demás, que había como un respeto hacia el mundo del periodismo, ¿no? Es decir, sin embargo, ahora eso ha cambiado mucho. Ha cambiado. Pero también yo creo que es donde está la solución. Por ejemplo, estamos en una época de desinformación. La desinformación, la única vacuna que tiene la desinformación es el buen periodismo. Y eso es importante. Hay que concienciar a la sociedad de la importancia del periodismo bien hecho, no manipulado. ¿Es complicado para usted? ¿Piensa que es complicado hoy en día
esa manipulación, el conseguir que no llegue a... Para mí no. Y ya este mundo con casi más de 40 años de ejercicio, ya poco me pueden decir. Pero sí, es complicado, precisamente porque hay amenazas a periodistas. Y desde ahí, eso es un modo de censura para los periodistas. Y hay que darle. Don Aurelio, ¿qué podemos decir del intrusismo profesional? Mire, el artículo 20 es un artículo global. El periodismo es una profesión sin regular, solo en los dos casos que hablé antes, en el secreto, que estamos con ello, y en la cláusula de conciencia. El resto, la libertad de expresión, es para todos los ciudadanos. Es un artículo para la ciudadanía. Don Aurelio, ¿cómo se puede controlar el ámbito público y privado de una persona o entidad que afecta un poco a la libertad de expresión? ¿Cómo se podría un poco...? No entiendo muy bien, pero... Sí, comentarle un poquito que cómo puede una persona un poco controlar en el ámbito ya público, ¿no? Cualquier persona pública. Bueno, cuando hay un periodista que dice algo que no le gusta a algún partido de los extremos, mire usted en Twitter a ver cómo le ponen los insultos y el desgarro que eso puede producir psicológicamente. Es decir, que eso realmente, bueno, debería de estar, es ya meterse, ¿no?, con la persona realmente en sí, y eso ya es totalmente inadecuado, ¿no?, podemos decirlo así. Es complicado en los tiempos en los cuales estamos, bueno, pues, llegar a bueno, es un poco informar sin el intrusismo, pero los tiempos en los cuales nosotros estamos y vivimos con tanta información, que si Twitter, que si Messenger, que si Instagram y demás, poder conseguir realmente seguir investigando y seguir trabajando por esa libertad de expresión, ¿no?, sin llegar, ¿no?, realmente a producir. No, aquí lo que hay que hacer es ser honesto profesionalmente, trabajar, nada más, cada uno en lo suyo. Yo no soy el tuitero, el bloguero, depende. El instagramer tampoco lo es. El periodista es quien ejerce el periodismo. Don Aurelio, hasta actualmente la FAPE, ¿cuántos miembros o asociaciones hay? ¿Están todas las asociaciones de la prensa de España o casi todas? Sí, seremos unos 17. Vamos, que está bastante bien. La mayoritaria. Pues don Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE, la verdad es que antes de finalizar, lo que sí me gustaría, bueno, pues qué nos podría usted decir o un poco algún mensaje para aquellas personas que nos están viendo y escuchando sobre esa libertad de expresión. Sobre, bueno, informar con libertad, pero siempre lógicamente con ese límite, ¿no?, de no llegar pues a acusaciones o a insultos, ¿no?, y demás, ¿no? Y sobre todo un poco de esta profesión. Ejérzala con respeto. Crean en el periodismo. El periodismo tiene la obligación de decir la verdad. Y esos son 3 normas básicas. La cuarta, el periodismo es el mejor arma contra la desinformación.
Haciendo lógicamente un buen periodismo, ¿no? Buena investigación y sobre todo teniendo, como bien ha dicho usted antes, teniendo la verdad, yendo siempre con la verdad por delante, se puede conseguir realmente informar correctamente a todos los ciudadanos. Ahí está. Don Aurelio, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa de Aula de Derecho, hablando, bueno, pues un poco de la libertad de expresión, y simplemente darle las gracias de nuevo por acompañarnos en nuestro programa. A ustedes, un saludo muy cordial. Y nosotros pues vamos a poner punto y final a nuestro programa Aula de Derecho, esta vez un poquito más cortito de lo habitual. Y nada más, darle las gracias por acompañarnos. Nos vemos.